Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Estamos estudiando, bueno, como prácticamente todo el año, el Evangelio de Juan. Para que abran sus Biblias o dispositivos en Juan capítulo 13, de los versículos 21 al 30. Juan capítulo 13. Voy a hacer algo aquí chiquitito. Bien, Juan capítulo 13, versículo 21 al 30. Y quiero invitarlos a que se coloquen de pies para que lo leamos todos juntos. ¿Viene preparado, hermano? ¿Va a ser largo el sermón? Bien, le invito a leer. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Tomen asiento. No es tan extenso el texto. Y acá, hermanos, nos encontramos en una escena bien particular, podríamos decir una escena bien extensa, que ocurre en un lugar preciso, que es una casa, una sala, ¿ya? Y a primera vista, si vemos el versículo 21, vemos que comienza de forma abrupta. Sí, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Pero ¿qué cosa había dicho? Y es lo que vimos la semana pasada, para los que vinieron, ¿ya? Así que vamos a hacer un pequeño repasito porque se nos olvida, ¿sí? ¿Para qué andamos con cosas? Entonces cuando dice, habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en espíritu, ¿qué cosa había dicho? ¿De qué conmoción hablamos? ¿Por qué anuncia de golpe la traición? Bueno, Jesús ya venía anunciando que no todos eran limpios. Y esto lo vimos la semana pasada, porque cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ellos le dicen: vosotros estáis limpios, pero no todos. Y ahí viene la primera frase: no todos. Y Juan agrega en el texto que, porque Jesús, haciendo alusión a Jesús, dice: porque sabía quién le iba a entregar. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto es una continuación del texto anterior.
Esto ya entonces nos introduce a esta tensión. Hay un traidor en ese lugar, hay un traidor en esa escena, en esa mesa, podríamos decirlo. Y lo que hace Jesús, que lo vimos la semana pasada también, es que cita el Salmo 41. ¿Y qué dice el Salmo 41? El que come mi pan, levantó contra mí su calcañar. Y esta es una referencia directa a un amigo íntimo que es traicionado. En este caso Jesús iba a ser traicionado. Y Jesús explica esta profecía, explica esto diciendo que se tiene que cumplir. Era una profecía, por lo tanto se tiene que cumplir que este amigo levante contra él su calcañar. Entonces Jesús también les dice a ellos en unos versículos previos, se los digo antes de que esto suceda, para que cuando esto ocurra, ustedes crean que yo soy. Entonces Jesús está dejando claro que Él controla lo que viene, incluida esta traición. Entonces cuando llegamos al versículo 21, significa que después de haber dicho todo lo anterior, o sea, la advertencia de que había un traidor, la profecía de que se iba a levantar a alguien levantando su calcañar y preparando a los discípulos diciéndole esto tiene que pasar para que ustedes crean, ahora ya deja caer de lleno este anuncio, ¿cierto? Esta insinuación. Y aquí Jesús les dice, uno de vosotros me va a traicionar. Y todos quedan confundidos porque vemos que los discípulos quedan un tanto perplejos. Incluso Pedro le hace una señal a Juan y le dice, oye, ya, pues pregúntale quién es. Pues. Nadie tiene idea de quién podría ser, porque a nadie se le pasa por la cabeza que era Judas. De hecho, es como, nadie dijo, de más que es Judas el que lo va a traicionar. Nadie sospechó. Lo más probable es que en ese momento todos se hayan preguntado, ¿seré yo el traidor? ¿Será él? ¿O quién será capaz de traicionar al Señor? Si ya llevaban 3 años con Él, eran sus discípulos. Eran los que habían permanecido aún cuando la palabra del Señor separaba, ¿cierto?, a los que eran verdaderamente discípulos y a los que no. Ellos se mantuvieron. Ya estamos viendo las horas finales de la vida de Jesús. Y ellos se habían mantenido. Entonces, ellos se pasaban por su mente así, ¿quién sería capaz a esta altura de traicionar al Señor? Y esto nos muestra algo bien potente, hermanos, porque Judas, no parecía un traidor a ojo humano. A los ojos de los demás hermanos que habían ahí, de los discípulos, Judas parecía tan discípulos como los demás. No había ninguna diferencia. Recordemos que ellos hasta se vestían de una forma distinta y hablaban de una forma distinta, porque cuando Pedro niega al Señor, lo primero que le dicen, tú hablas como uno de ellos. Tú te vistes como uno de ellos. Entonces, había una identidad como de ser, ese es discípulo de Jesús. Y esto, hermano, entonces nos demuestra algo bien importante. Judas no era sospechoso. Para ellos no era sospechoso. Su apariencia externa era impecable. Nadie pensó en él como el primer candidato a la traición. Y así muchas veces nosotros mismos también proyectamos una imagen falsa. Una imagen que a lo mejor a ojos imperfectos como los nuestros, ¿cierto? Parecemos que somos verdaderos hijos de Dios, llenos del poder del Señor, llenos de la unción, llenos de lenguas de fuego, de poder. Pero que a lo mejor estamos muy alejados de la realidad de ser verdaderos hijos de Dios. Tal vez una imagen que no hace dudar a nadie acerca de nosotros. Es un hermano intachable. Es buen hermano, es buena hermana, entregado por completo al Señor. Incluso la gente a veces se proyecta en el hermano o en nosotros mismos. Me gustaría ser como él. Me gustaría que mi hijo sea como él. Ojalá mi hija sea como esta hermana porque es tan servicial en la iglesia, es tan buena hermana, ahora tan bonito. Pero muchas veces son actividades. Vamos a la iglesia, participamos, hacemos todo. Pero muchas veces son actividades sin una verdadera conversión.
¿Por qué? Porque el corazón, hermanos, puede estar cerca de la iglesia, muy cerca de la iglesia, muy cerca del servicio, del acto de servir, de ayudar, colaborar, pero a la misma vez puede estar muy lejos del Señor. Dios le entrega un mensaje a Isaías, muy conocido por nosotros, y él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús usa esta misma profecía para encarar a los escribas y a los fariseos en Mateo. Y les dice lo mismo a ellos. Porque eran hombres que a simple vista se veían intachables, poderosos, cumplían la ley. Al pie, la Torá, al pie de la letra, iban a la sinagoga, se pegaban en el pecho, se creían santos, se sentían muy cerca del Señor. Pero incluso después Jesús es aún más controversial con ellos, ¿cómo podríamos decir la palabra? Más directo con ellos. Y les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera te ves brillante, radiante, lindo, a lo mejor con una vestimenta preciosa, pero por dentro estás muerto. Sepulcro blanqueado, estás muerto, estás podrido. Y esto, hermanos, es lo que encarna en cierto modo Judas. Judas encarna esta realidad. Porque el engaño, el autoengaño, hermano, es espiritual, perdón, el autoengaño espiritual es real. Dentro de la iglesia, hermano, muchas veces podemos ver personas que tienen tal vez la mejor Biblia, la Thompson, la Biblia de la América, firmada por Sproul, edición especial, no sé, ¿ya? La Biblia del Ocio, impresa ahí por Martín Lutero, no sé, guardada, la mejor. Podemos asistir a todos los cultos, no fallar a ninguno. Estudios, podemos ir a oraciones, comedor solidario, a cantar hermoso en el grupo de alabanza. Podemos orar muy lindo en público. Pero ¿sabe qué, hermanos? También hay Judas que predican. Hay Judas que sirven. Hay Judas que ayudan a los demás hermanos, pero que no aman a Cristo. Aman servir, aman ser vistos, aman la imagen que ellos dan, el estatus que proyectan, pero están muy lejos de amar de corazón al Señor. Y la verdadera fe, hermano, debe producir frutos. Y estos frutos tienen que ser duraderos. No debemos confundir apariencia con transformación. Porque lo que los demás ven a ojo humano no define realmente nuestro estado espiritual. Judas fue respetado, se le confió. Recordemos que él tenía el dinero de los discípulos, él era como el tesorero de los discípulos. Aparentaba ser fiel hasta que su corazón quedó expuesto delante del Señor. Y después que nosotros vemos a Judas, hermanos, su palabra también nos invita a nosotros a examinarnos interiormente. Y él nos dice en 2 Corintios capítulo 13, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y Pablo no le dice esto a gente incrédula, a gente inconversa, se lo dice a la iglesia. Examínate a ti mismo, analiza si estás realmente amando a Dios o amas el que te vean servir. Porque no basta solo con la apariencia, no basta con la asistencia al culto, no basta con el servicio en la iglesia, no basta con parecer un gran cristiano. Porque es posible caminar con Jesús, servir cerca de Él, escuchar su voz, pero aún así no amarle de verdad. Y muchas veces podemos caer en este error, hermano. Servimos, pero para sentirnos validados. Obedecemos, pero para que nos vean. Permanecemos muy activos, pero con un corazón completamente frío ante el Señor. Y esto, hermano, es un llamado a que nos arrepintamos en esta mañana. Y no para que dejemos de servir, porque debemos hacerlo. Es parte de los frutos del Espíritu Santo. De la obra del Espíritu Santo, a través de los frutos se deben ver reflejados en la iglesia. Entonces no es para que dejemos de servir, sino
para servir ahora con un amor verdadero al Señor. Y si a lo mejor tú, yo, hemos caído en esta tentación de querer a lo mejor figurar, como se dice, para que nos vean, de servir para dar una buena impresión, es momento de que nos arrepintamos. Porque muchas veces nuestro corazón orgulloso, idólatra, nos hace gustar más de estas cosas. Nos gusta que nos alimenten el ego, ¿cierto? Solamente para ser visto. Pero muchas veces no lo hacemos amando realmente al Señor. Y esto era Judas. Estaba ahí, parecía uno de ellos, andaba con ellos, pero no era de ellos. Versículo 26 al 29 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y acá, hermanos, nos vamos a centrar en los versículos 26 y especialmente en el 27. Bueno, en ambos versículos. El pan mojado entregado a Judas. A quien yo diera el pan mojado, aquel es. ¿Pero qué significa esto? En la cultura de la cena del Señor, en la cultura judía, de la cena pascual, mojar el pan y ofrecerlo a una persona era un acto de honor, de comunión, de cercanía, de afecto. Entonces aquí vemos dos cosas importantes: que Jesús no expone públicamente a Judas, sino que Él simplemente dice: al que yo le voy a dar el pan, Él me va a traicionar. Jesús no humilla a Judas en público diciéndole: aquí está, este es el traidor. No lo hace. Si se da cuenta, no lo expone públicamente. Y vemos que Jesús le ofrece una invitación a volverse a Él. Lo vamos a ver ahora con más detenimiento. Luego en el versículo 27 dice que Satanás entró en Él. Y este versículo es bien controversial, porque así como directamente viendo solamente ese versículo parece demostrar como que fue poseído en ese momento. O que Jesús incluso le da, a través del pan, va Satanás y se traga a Satanás. Pero no significa eso. No significa que Judas fue poseído. Lo que Judas estaba pasando con Judas, es que Judas ya estaba entregado al pecado. Judas ya se había resistido a la gracia. Ya tenía un corazón endurecido. Judas ya simplemente había abierto esa puerta y Satanás traspasó esa puerta. No significa que Satanás haya entrado en él en ese preciso momento y haya tomado posesión demoníaca de él y él ya no tenía como dominio propio. ¿Por qué? Porque el texto griego ocupado aquí cuando dice que entró en él no es el mismo, no tengo la palabra en el griego, pero no es el mismo que se usa para una posesión demoníaca. Cuando la palabra del Señor hace alusión, por ejemplo, cuando este joven fue poseído y Dios lo liberó y se acuerdan que los espíritus se fueron a los cerdos, ahí se usa la palabra griega que es daimonizomai, que literalmente significa ser poseído. Entonces acá no nos encontramos con eso, nos encontramos simplemente que dice que Satanás entró en él. Entonces, ¿qué significa esto? Que Satanás penetró una decisión, intensificó su influencia y Judas simplemente se dejó llevar por ella. Porque Judas sabía lo que estaba haciendo, lo quería hacer. Ya había abierto su puerta o su corazón, a ese pecado. Incluso Judas ya venía tiempo planeando esto, porque en Juan capítulo 13 al principio dice que Jesús había dicho que, en Juan capítulo 12, Juan nos comenta que era ladrón, que él sacaba dinero de la bolsita y se la quedaba, ¿cierto? Y en Juan capítulo 13, al principio, en el versículo 2, dice que Satanás ya había puesto
en su corazón la idea de traicionar al Señor. Entonces era algo que ya venía planificándose hace mucho tiempo. No es que haya, en ese preciso momento en que entró Satanás en él, se le ocurrió la idea de traicionar al Señor. Era algo que ya venía sucediendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque Judas, ya había traspasado esta línea moral, ¿cierto? De ser hijo de Dios a ser poseído por el pecado. Y así también nosotros vemos acá que Satanás no entró de golpe. Primero sugirió, insinuó, sembró una idea. Judas la abrazó, la tomó, le gustó, la codició y simplemente se entregó a ella. Entonces, en ese mismo lugar donde él se negó a arrepentirse, creció este pecado. Y así también funciona con nosotros en nuestra vida espiritual. No caemos en un pecado grave de un día para otro. No caemos en un pecado en un momento, en un instante y pecamos. Primero, hermanos, y esto nos ha pasado a todos, toleramos un pensamiento pecaminoso. Justificamos un deseo. Repetimos muchas veces este acto. Pecamos y lo volvemos a hacer. Y al final muchas veces defendemos este pecado. Nos gusta, por lo tanto, lo acariciamos, lo atesoramos. Y este pecado, hermano, cuando abrimos esta puerta al pecado, de forma voluntaria, le abrimos la puerta a Satanás. Y cada vez que pecamos sin arrepentirnos, endurecemos aún un poco más nuestro corazón. Y donde no hay arrepentimiento, inevitablemente habrá oscuridad. Donde no hay arrepentimiento, entra Satanás y echa raíces. Y su palabra nos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado siempre engaña, siempre adormece al hombre. No te destruye de golpe, te va destruyendo lentamente. ¿Cómo te convences? ¿Por qué? Porque tú te convences de que a lo mejor no es tan grave. Entonces, el arrepentimiento es necesario. Y el arrepentimiento no solamente es para los incrédulos o para los no creyentes, para la gente de afuera. Debe ser el oxígeno diario para nosotros como hijos de Dios. Es lo que nos mantiene un corazón sensible, blando, despierto a la voz de Cristo. Es lo que impide, hermanos, que el pecado eche raíces en nuestra vida. Si le damos lugar al pecado y no nos arrepentimos, se va expandiendo como un cáncer, como una enfermedad. Va carcomiendo el cuerpo por dentro de forma espiritual. Y dice su palabra que el que encubre su pecado no prosperará. Pero aquí viene una buena noticia. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No dice solamente el que lo confiesa, sino que dice que el que lo confiesa y se aparta. Porque hay que apartarse del pecado. Hay que cortar de raíz el pecado. Y el arrepentimiento, hermano, que muchas veces caemos en este error de sentirnos tan culpables que preferimos no pedirle perdón al Señor. El arrepentimiento no nos aleja de Dios. Nos abre una puerta a su misericordia. Y cada vez que Dios te habla, te corrige, te advierte y te llama al arrepentimiento, o mueve tu alma sabiendo que estás pecando, tú puedes tomar dos caminos. O te ablandas a la gracia del Señor, o te endureces hacia tus propios deseos y las tinieblas. Entonces, cuando Dios trae convicción, cuando expone un pecado oculto, cuando incomoda tu conciencia, y a lo mejor en este momento lo está haciendo, y tú sabes que has pecado y tienes un pecado que no puedes dejar, y a lo mejor el Señor está hablando a tu corazón en este momento o a tu mente, y te está haciendo ver ese pecado. Este es el pan mojado.
Ese es el pan mojado. El Señor te invita a que te arrepientas. A que si estás sintiendo en tu corazón de que tienes que dejarlo, ese es el pan mojado. Es una invitación amorosa, sin sacarte en cara lo que estás haciendo. Simplemente mojando este pan y ofreciéndote arrepentirte, ofreciéndote una oportunidad de arrepentimiento para tu vida. Jesús no está sacando en cara los pecados de Judas, no le dice nada, no le dice tú eres el traidor, simplemente le ofrece este pan, ofreciéndole por última vez arrepentimiento. En David vemos un ejemplo muy claro, muy preciso. Él no fue que cayó un día viernes, un día martes, miró a Betsabé y ese mismo día concretó, hizo todo. No, primero la observó. Incluso en un momento en que él debía estar en la guerra, él se quedó. Y en esa salida vio a esta mujer bañándose y la codició. Quizás después fue otro día a verla de nuevo y le gustó más. Y ahí comienza todo un plan para poder estar con ella, incluso aún más allá, matando a su marido, enviándolo a la primera línea para que fuera muerto y así nadie supiera que esta mujer había quedado embarazada. Y como yo les decía a ustedes, hermanos, el pecado va carcomiendo, va comiendo como un virus, ¿cierto? Lentamente tu cuerpo, dice David, que mientras él cayó, ¿qué le pasó? Se envejecieron sus huesos. Por lo tanto, vemos a un hombre que donde cayó el pecado, lo silenció. Mientras nadie sabía que él había cometido un pecado y no se arrepintió, se envejecieron sus huesos. Por eso es importante el arrepentimiento. Es importante. Y su palabra dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y aquí viene lo lindo, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, o sea, vuélvete al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todavía tenemos oportunidad infinita. Felipe, después parece que se me quedó el teléfono con... Entonces, si el Señor ha estado amonestando tu vida en este momento, sabiendo tú que tienes un pecado que a lo mejor no has confesado delante del Señor y no te has querido apartar, hoy es el momento de arrepentirte, porque aún está este pan mojado, ofreciendo oportunidad para el arrepentimiento. Luego, hermanos, en el versículo 30, cortito, dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y aquí en la Biblia, hermanos, y específicamente en Juan, nada está por el azar, lo sabemos. Pero Juan siempre da pequeños detallitos que son sumamente importantes cuando escudriñamos la palabra del Señor. Y él dice que cuando salió Judas era de noche. Entonces, él no está solamente dando o diciendo que estaba oscuro, que ya a lo mejor era tarde, sino que está, en cierto modo, nos está anunciando dónde está caminando Judas espiritualmente. Porque Judas sale de la presencia del Señor, sale de la comunión, sale de la mesa y entra, ¿cierto?, en la oscuridad que él mismo eligió. Entonces la noche, hermano, nos revela dos cosas. O estamos caminando con Cristo, en la luz de Cristo, o estamos en la oscuridad de nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, nuestro propio anhelo. Recordemos que Judas ya había puesto en su corazón un plan para traicionar al Señor. Ya había decidido esto. Y aquí vemos un contraste bien importante porque vemos que Judas enfrentó la noche sin Cristo, porque había dejado de permanecer y de pertenecer a Cristo. Sin embargo, vemos también a Jesús que esa misma noche
iba a ser terrible para él. Pero él estaba confiado en el plan perfecto de Dios, porque él caminaba en la luz, porque él era la luz. Y decidió, ¿cierto?, hacer la voluntad de su Padre. Entonces la noche, hermano, no nos separa de Cristo. La noche no nos separa de Cristo. La noche nos revela si ya estamos en Él o ya nos hemos separado antes. Eso revela la noche. Y Juan quiere, de cierto modo, que entendamos que Judas no cayó en la noche por accidente. Cayó porque ya había dejado la luz de Cristo. Y nosotros también muchas veces enfrentamos estas noches. Enfrentamos pruebas, enfrentamos dudas, enfrentamos enfermedades, tribulaciones. Pero la diferencia, hermano, no la hace la noche en sí, sino que dónde permanecemos cuando llegan estas noches. Judas sale hacia la oscuridad porque su confianza no estaba en Cristo, estaba en su codicia, estaba en su pecado, en el dinero y en su propio deseo y en su propio plan. Sin embargo, vemos que Jesús permanece entregado al Padre, sabiendo que la noche forma parte de los propósitos perfectos de la voluntad de Dios. Entonces este contraste, hermano, nos enseña que la verdadera fe no se mide en los días de luz, sino en lo que hacemos cuando llega la noche. Cuando estamos de luz, y nos sentimos hombres de luz, o no estamos pasando por ninguna dificultad, alguna prueba, alguna angustia, podemos vernos hombres fuertes, mujeres fuertes, hombres de oración, mujeres de oración, llenos de Dios. Decimos confiar en el Señor, decimos tener fe. Pero cuando llega la noche, muchas veces este miedo a no querer pasar esto nos revela nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? Nos revela, hermano, dónde está nuestro fundamento. O estamos en la arena o estamos en la roca. Y las crisis espirituales, las pruebas, las dificultades, las tribulaciones nos dicen dónde está anclado finalmente nuestro corazón. O estamos arraigados, pegados con la gotita a Cristo, o simplemente es un stick fix chino que sabemos que va a durar un par de minutos, un par de horas y luego va a desaparecer y se va. Y la Escritura nos dice, hermano, lo que debemos hacer. Dice que en el día que temo, en el Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. Y ese debe ser nuestra esperanza. Ese versículo nos muestra, hermano, que en el momento de temor, de oscuridad, de aflicción, de dolor, es el justo momento donde debemos correr a Dios, donde debemos refugiarnos en Él y no alejarnos de Él. La prueba no es una señal de que Dios está lejos. Es una invitación para que nos volvamos a Él y confiemos en Él y dependamos completamente de Él. Y a lo mejor al escuchar esto, tú has reconocido tal vez que muchas veces has salido de la luz de Cristo y has confiado en tu fuerza. Has confiado a lo mejor en tu capacidad para enfrentar problemas, dificultades, tribulación, enfermedad. A lo mejor no has sido capaz de llevar tu corazón al Señor en ese momento en que parece que todo está perdido. Y a lo mejor se ha debilitado tu fe, tu corazón. Y este es el momento de arrepentirnos. Porque la Biblia lo promete así. Y dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, nos declara este versículo que no solamente Dios es un lugar donde podemos ir, es el único refugio que tenemos en estos momentos. No podemos confiar en nuestra propia fuerza porque vamos a caer. Pero si nos cobijamos bajo las alas del Señor, dejamos que Él sostenga nuestras manos y nos guíe Él, todo va a estar bien. A lo mejor no mañana, ya. El problema, la angustia, la dificultad, la tribulación, la enfermedad, no va a pasar mañana, 15 de diciembre.
O a lo mejor no va a pasar ahora el 1 de enero. Pero sabemos que los que confían en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Pero primero debemos confiar en Él, debemos confiar en su poder. Deja, hermano, que la prueba te lleve al arrepentimiento, donde tú digas, Señor, me dispongo en tus manos, ayúdame. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos va a llevar de vuelta a Cristo. Y así como Cristo aceptó la voluntad perfecta, aún sabiendo que iba a ser doloroso, recordemos que Él aún en la última oración, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Él sabía el dolor que iba a sufrir, pero hágase tu voluntad. Y lo aceptó. Confía en el Señor que Él te va a ayudar y Él te va a consolar en esos momentos de oscuridad. Hermanos, aquí hemos visto 3 cosas muy puntuales. Hemos visto apariencia. Vimos a un hombre que estaba con ellos, se vestía con ellos, comía con ellos, hablaba como ellos, tenía responsabilidades, pero no era de ellos. Vimos la gracia, una vez más, acercándose a nosotros. Vemos la misericordia de Jesús ofreciendo arrepentimiento. Y vemos a un hombre que ya había entregado su corazón al pecado y a la codicia. Y vemos la noche. Podemos pasar tormentos, pruebas, dificultades, angustia, pero no debemos dejar que esta oscuridad nos separe de Cristo, sino que debemos acercarnos aún más a Él. Y si a lo mejor tú te has sentido identificado con uno de estos puntos, o con más, no lo sé, cada uno sabe y debe examinar su corazón. Arrepiéntete, arrepiéntete, pídele misericordia al Señor. Si a lo mejor has acariciado el pecado, te ha gustado, te has deleitado a lo mejor en un pecado y no te has querido arrepentir porque te gusta. Hoy está este pan mojado ofreciéndote a ti arrepentimiento, ofreciéndote una nueva oportunidad para que te vuelvas al Señor. Y si a lo mejor has enfrentado pruebas, las has enfrentado solo, pensando que eres capaz, déjame decirte que nunca vas a ser capaz. Porque sin Dios, sin su ayuda, sin su compañía, no somos nada. No podemos vencer las luchas, las dificultades, las pruebas, las tribulaciones, si no vamos de la mano de Cristo. Si no va Él guiándonos, dirigiéndonos en todo, siempre vamos a fracasar. Le invito a que oremos al Señor. Padre Santo, eterno Dios, estamos delante.